Bueno, van quedando los valientes que van quedando, ¿no? Los fieles van quedando hasta la última parte, muy bien. Bueno, vamos a tener nuestra conclusión del tema que estuvimos dando hoy a la mañana. ¿Cuántos estuvieron hoy a la mañana? Levante la mano. Todos, casi todos, 99,9%. ¿De qué hablamos hoy a la mañana? Muchas gracias, Dios les bendiga, hermanos. Edgar predicabó. ¿De qué hablamos? ¡Esa! Muy bien, ¿cómo te llamas? Eddie. ¿Cómo estás, Eddie? Muy bien. Compromiso diferenciado. Y habíamos leído y habíamos visto acerca de quién. Vimos nuestro personaje general, que es Josafat, pero nos propusimos y leímos acerca de Timoteo. Y decíamos que había dos tipos de personas que el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel de Roma, veía un grupo de personas que era de aquellos que buscan lo suyo propio. Y lamentablemente en las iglesias suele ser la mayoría. Pero encontrábamos el corazón de Timoteo, donde los ojos del Señor, como Juan lo describe, aquel que tiene ojos como llama de fuego. Y quiero decirles que la mirada del Señor es la única que penetra las telarañas del alma. La mirada del Señor es la única que llega donde nadie llega. La mirada del Señor es la única que puede discernir las motivaciones enfermas y las motivaciones correctas que tenemos para servir al Señor. Gracias a Dios que esos ojos como llama de fuego, como lo presenta Juan, esos ojos de Cristo son los que nos están mirando en esta tarde. De tal manera que qué bueno es que podamos estar juntos para tomar decisiones. Siempre cuando termino de predicar y se acercan personas a hablar conmigo y me dicen, gracias pastor por el mensaje o qué lindo mensaje, a mí no me interesa eso, yo siempre le hago la misma pregunta. ¿Tomaste decisiones? Y esa pregunta creo que lo lleva a reflexionar, y si no me contestan en el momento, luego, porque queridos, la vida cristiana no consiste en buenas intenciones. La vida cristiana consiste en buenas decisiones. Hay cristianos que se la pasan toda la vida con buenas intenciones, pero las decisiones se toman, si es posible, se anotan en la Biblia o en un cuaderno. Si es posible, se remarca, este día yo tomé la decisión con el Señor, de tal manera que cuando la volvés a ver, vos tomaste esa decisión con el Señor, ahora tenés que mantenerla. La vida cristiana consiste en buenas decisiones. Así que pensando en esto, pensando en las buenas decisiones, vamos a leer nuevamente Filipenses capítulo 2. Vamos a recorrer rápidamente a manera de repaso. Qué cara de santiagueño que tienen algunos. Nosotros en Argentina tenemos la provincia de Santiago del Estero, donde la mejor recreación es la siesta. La primera hace añares que voy a predicar a Santiago. Ahí es la tierra de don Mario Mulchi, el gran orador que ha tenido Latinoamérica. Yo digo el último poeta evangélico, ¿no? Porque era un poeta. Don Mario ha bendecido profundamente mi vida. Yo lo escucho desde que era adolescente en los campamentos. Soy un gran amigo de la familia y don Mario ha sido para mí una marca en mi ministerio, completamente. Pero la primera vez que fui a Santiago del Estero, llegué al campamento y yo era la primera vez, éramos jovencitos con Esther, fuimos a un campamento de jóvenes y veo que se para el director de campamento y dice, muy bien hermanos, vamos a dividir en equipos. Y hasta Gustavo y Esther van a participar en los equipos. Nosotros, como siempre, participamos, jugamos, no tenemos problema, nos encanta. Digo, bueno, vamos a jugar. Y entonces dice, Gustavo y Esther van a ser del equipo rojo y aquí está el equipo azul. Y mañana, a las 4:30 de la tarde, riguroso, tienen que estar todos para la recreación. Así que almorzamos, terminamos 2:30 de la tarde, se van a dormir la siesta. Y yo con Esther, que habíamos viajado un montón, nos apresuramos 4:35 para llegar y estar donde nos habían dicho. Invasión extraterrestre, no había nadie.
4:35, 5, 5:30, le digo a Esther, anda a buscar el mate porque esto va para largo. 6 de la tarde, 6:30 aparecen los primeros. Parecían las tortugas ninja, ¿lo vieron? Con los ojos hinchados. Le digo, ¿pero qué pasó? No, nos quedamos dormidos. Dice. Al otro día se levanta Marito, ¿qué dice? Es una vergüenza, vino el predicador. Mañana todo el mundo, a las 5 para que lleguen. 5 de la tarde, todo el mundo aquí para la recreación. Yo digo, esto me agarraron una vez, 2 veces no me van a agarrar. Así que fuimos a las 5:30. 5:30, nadie. 7 de la tarde aparece el director del campamento, que era el que arengaba y retaba a todos. Y le digo, pero ustedes son tremendos. Dice, ¿sabe qué pasa, Gustavo? Me dice David. En Santiago del Estero, la mejor recreación es la siesta, dice. Así que algunos de ustedes tienen cara de Santiago del Estero. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Vamos a ver los 2 puntos que nos quedan de un compromiso diferenciado. Este es nuestro tema que desarrollamos en 2 bloques. Para los que toman nota y para las grabaciones, compromiso diferenciado, parte 2. Estamos leyendo 2 Timoteo 2:19. Dice la Escritura así. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que vea cómo también, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Porque a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros para ver cómo van mis asuntos. Habíamos hablado acerca de que Josafat había hecho un compromiso y su compromiso había impactado a su general Amasías y a 200.000 valientes. Hombres que dejan huella, hombres que dejan influencia. Si tú quieres saber cómo se mide un liderazgo carnal, es a cuántas personas movilizas. Si quieres saber cómo se mide un liderazgo espiritual, es a cuántas personas influencias. El líder es un influenciador. El siervo de Dios es un influenciador. Y no influencia según sus propios conceptos, sino influencia por el Espíritu Santo para lo que decía el apóstol Pablo. Sufro como dolores de parto para que Cristo sea formado en vosotros. Siempre me pregunto, ¿cómo sabía Pablo cómo eran los dolores de parto? Yo hubiera dicho, sufro cólicos renales hasta que Cristo sea formado en vosotros. No sé cómo supo, seguramente alguna hermana le contó cómo eran los dolores de parto, pero sabemos que esto es inspiración de la Biblia. Lo que él quiso decir, ahí cayó el hermano y se ríe, lo que él quiso decir es que así como para una mujer dar a luz son dolores tremendos que la deja exhausta y sin fuerza, pero cuando nace el niño todo se olvida. Él quiere decir, puedo sufrir tremendas penalidades y sufrimientos, pero todo lo olvido cuando veo que Cristo es formado en la otra persona. Hablábamos de 4 destellos, 4 luces que se tienen que ver en nuestro corazón para que sea un corazón como el de Cristo Jesús. Me olvidé de todo, me agarró un ataque de amnesia. 4 puntos, vimos 2. El primero es amor por las cosas de Dios. Y decíamos que había un patrón en su vida que fue trasladado de generación en generación a Timoteo, a los tesalonicenses, a los de Macedonia, a los de Acaya, y era el patrón de amar a Dios. Quien ama a Dios, ama las cosas de Dios, ata su corazón a las cuestiones espirituales. Habíamos dicho que había un segundo haz de luz. ¿Cuál es? Esa, acá tengo el apuntador. Muy bien. Lealtad y sujeción a la autoridad espiritual. Y contrastamos el problema de la rebeldía, que tiene olor a infierno, y la bendición de la sujeción, la sumisión y el revestirnos de humildad, como dice Pedro en 1 Pedro capítulo 5, que nos acerca al Señor. En esto les quiero decir algo. Uno de nuestros ancianos, y que
es mi pastor, es Miguel. El día que reconocimos a nuestros 2 nuevos ancianos, les trajo un regalo a cada uno. Estaba toda la congregación, no cabía un alma en la iglesia. Fue un momento glorioso para la congregación. Y cuando Miguel agarra antes de orar, le dice, quiero darle un regalo a Roque y a Edgardo. ¿Saben qué le regaló? Una toalla a cada uno. Y les dijo, amados, esta toalla nos hace acordar de Juan 13, cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. Nunca nos olvidemos de Juan 13 al servir a los santos en el ministerio que Dios nos ha dado. Por eso cuando Pedro dice, revestidos del Señor Jesucristo, está hablando de eso. Que siempre sepamos que la humildad es la característica que hace que el siervo impacte. A mí me toca profundamente cuando mis hijos vuelven de los campamentos y me dice, papá, la palabra fue tremenda, pero hay algo que me impactó del pastor o del predicador. ¿Qué es, hijo? Su humildad. Seguramente de acá van a surgir muchos predicadores. Si ustedes quieren que su mensaje llegue, sean humildes. No pierdan su temperamento y el tinte de lo que Dios utiliza de su personalidad. Pero la humildad a veces habla más que 1000 mensajes. Así como la soberbia y el orgullo tapa cualquier enseñanza. Tenemos el tercer de nuestros puntos. Amor por las cosas de Dios, lealtad y sujeción a la autoridad espiritual. Tercero, este no lo vimos y aquí arrancamos. Disposición y sensibilidad al llamado divino. Dice, espero enviaros, y acá le pasan resaltador a la Biblia y sobre todo las preposiciones. Espero enviar en el Señor a Timoteo. Miren, cuando uno ve la vida de Timoteo, uno descubre que el llamado de Dios fue un proceso en su vida. Un autor dice, el llamado de Dios es el ancla del alma. Porque cuando vienen los problemas y las dificultades en la obra, uno sabe que Dios me llamó. Muchas veces uno se hace esta pregunta, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Por qué estoy sirviendo al Señor acá? Y en medio de las dificultades, más de una vez uno dice, estoy dispuesto a largar todo. Los frutos no vienen, la gente es dura, los problemas de la obra, y uno se desanima. Este es un tema muy grande para hablar en los cursos de liderazgo, el desánimo en la obra. Satanás es un especialista en desanimarnos. Yo quiero decirles que así como el ánimo se contagia, el desánimo también se contagia. Y muchas veces es necesario que tengamos esos momentos de desánimo, donde parece que las cosas no caminan, para que se pruebe nuestra fe y nuestro compromiso con el llamado de Dios. Nuestra iglesia tiene 24 años. Hace más de 50 años, cuando no había ninguna construcción en el lugar donde estamos, Miguel era un adolescente y junto con unos cuantos jóvenes compraron un terreno, todos se congregaban en la iglesia madre y central para jugar al fútbol con los jóvenes. Las fotos que hay de aquel tiempo es nada, es campo, no hay nada. Hoy ustedes ven y es una urbe con torres, con planes de vivienda, solamente en un radio así medianamente de tal vez 1 kilómetro hay más de 20, 30.000 personas. Pero en aquel momento no había nada. Cuando lo compraron y comenzaron a hacer la obra y trataban de hacerla feliz, la obra no caminaba. Estos jóvenes pagaban el terreno con cuotas de su propio bolsillo. Hacían lo que se llama en Argentina una vaquita, en un pozo, no sé cómo le dicen aquí. Una vaquita, bien. O sea que las vaquitas son argentinas y bolivianas, todo. Y entonces juntaban de su dinero y iban pagando el terreno pensando que Dios haría algo. Los hermanos, viendo que no pasaba nada, un día los llamaron y dijeron, pero ¿por qué no venden eso? Véndanlo. Y compren en otro lado, que esto no funciona, la obra no camina. Y ellos sentían que Dios los había llamado a estar en ese lugar. Cuando uno ve la obra de Dios en ese lugar, se da cuenta que Dios estaba detrás. ¿Qué los mantuvo de pie? El llamado de Dios. Cuando uno ve las grandes obras de Dios, por ejemplo, en la misión a los Aucas, que ustedes la conocen, no sé cuántos han leído Portales de Esplendor, pero uno ve lo que significó la sangre de esos hombres entregados
y el deseo de seguir adelante de sus familiares, y uno se da cuenta que hay un llamado que lo sostiene en medio de eso. Miren, yo estaba predicando en la selva de Colombia, pero muy cerquita de la capital. Y cuando estaba terminando el campamento, no, miento, cuando ya habían terminado el campamento y estamos en la conferencia general. Y viene un hermano y me dice, hermano, salude. ¿Y a quién le hablo? Hay 2 misioneras que están en el corazón de la selva. Están trabajando con algunas tribus y le están llegando a sus dialectos con la palabra. Son de esta iglesia, son chicas de 29, 30 años. Y yo escuchaba la señal tan débil y decía, hermano Gustavo, y se cortaba. Qué alegría poder hablar con usted, qué bendición que están todos juntos aquí, ore por nosotros, estamos aquí en esta aldea predicando. Y yo decía, querida mía, qué privilegio que tengo yo de escuchar 2 mujeres que han dejado la capital, que han dejado sus cosas, que más de una vez peligran con enfermedades su vida y están con un llamado de Dios en el corazón de la selva para alcanzar pueblos no alcanzados a través de la palabra de Dios. ¿Qué las mantiene allí? El llamado de Dios. El llamado de Dios es el ancla del alma. Cuando Timoteo dice, Pablo dice, espero enviaros en el Señor a Timoteo. Timoteo sabía que cuando Pablo lo enviaba no era Pablo el que lo mandaba, era Dios. En Hechos capítulo 16, versículos 1 al 3, vemos el equipo misionero de Pablo pasar por Listra y allí está Timoteo. Léanlo conmigo, vamos a Hechos 16. Dice 16:1, después llegó Pablo y el equipo a Derbe y a Listra, y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades, etcétera, etcétera. Aquí está la primera referencia que tenemos de él. Ahora, yo veo que el llamado de Dios tiene un proceso en la vida de las personas. Voy a hablarles bastante hoy del llamado de Dios. Porque el llamado de Dios nos sostiene en medio de la obra. Algunos creen que el llamado de Dios es algo místico. Déjenme decirle, yo sé que Dios llama de diferentes maneras, pero el llamado de Dios es una cosa ordenada. Yo veo a Timoteo trabajando en la iglesia local. Esa frase, era un muchacho de buen testimonio, significa que es alguien que está trabajando, que tiene un carácter espiritual, que está involucrado en medio de la obra y que ya tenía el oído afinado al llamado de Dios. Cuando Pablo le escribe en la carta, habla acerca del mandamiento, dice 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, que milites por ella en la buena milicia. Y en el 4:14 le dice, no descuides el don que hay en ti que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Estamos viendo que es un muchacho que estaba encomendado, un muchacho que estaba en la obra local. Pastor, quiero ir de misionero a la India. ¡Qué bien! Qué lindo que tengas ese llamado. ¿Qué estás haciendo en tu iglesia local? No, nada, porque la verdad que no estoy de acuerdo con los ancianos. No. Vean este llamado. ¿Vos estás sintiendo un llamado de Dios misionero? No lo apagues. Yo quiero decirles a toda esta juventud posmoderna que debe saber que el Dios que llamó a los grandes misioneros de la corriente que vinieron hasta aquí, el Dios que sigue llamando en este tiempo, está tan vigente que nunca. El maestro sigue estando aquí y sigue llamando. He escuchado a algunos de ustedes que tienen un llamado misionero. Nunca lo apaguen. Dios va trabajando en un proceso. Un día Dios me llama por la palabra. Un día viene un misionero y comparte. Un día comienzo a orar por lugares donde Dios me está llamando y la llama comienza a arder. Y en el momento justo pasa el equipo misionero y la puerta se abre. Pero si no estás haciendo nada en tu iglesia local, es tiempo que lo empieces a hacer. El llamado de Dios llega de tal manera que viene completo. Quiero posicionarme en algunos aspectos de lo que significa el llamado de Dios.
Algunos de los que están aquí he hablado y han dicho, nuestro pasado es tan difícil, nuestra vida es tan complicada, que la verdad de pensar que Dios puede hacer algo conmigo. Yo sé que muchos de los que están aquí no han tenido la mejor familia. Y pensar que Dios lo puede estar llamando para algo en interior de ustedes, por experiencias traumáticas de la vida, por momentos difíciles, suele haber dos cosas. En primer lugar, un sentimiento de indignidad y de inferioridad. Por lo que me pasó a mí, Dios a mí no me puede utilizar. Pero en segundo lugar, hay una probable acusación de Satanás, como queriendo decir, vos no sos digno para hacer la obra. Yo quiero decirles que cuando Dios llama, llama con paquete completo. Cuando Dios llama, Dios se encarga de todas las cosas. Antes de estar en estos tres aspectos del llamado, para que entiendan lo que esto significa, quiero decir que el llamado de Dios es tan completo que en primer lugar Dios llama a todos a la salvación. Dice Pedro que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que el llamado de Dios para salvación es para todos. Por eso nunca dejes de predicar el Evangelio, nunca descartes un contacto, nunca digas, este nunca se va a salvar. Mientras vos tenés la mente cerrada, Dios está trabajando con circunstancias para ablandar el corazón de esa persona. ¿De acuerdo? En segundo lugar, Dios nos llama al bautismo, y lo hablábamos hoy, a obedecerle, porque es un mandamiento. Luego Dios nos llama a todos, o aún antes, a la santidad y a la pureza. Pablo escribe a Timoteo y dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hay un llamado a la pureza y a la santidad, a todos. Y de hecho en estos días lo hemos estado escuchando. Luego Dios llama a todos al servicio. No hay una sola persona que esté aquí que Dios no lo esté llamando a servir al Señor. Solo podrían decir no al llamado si hay alguien aquí que no tiene ningún don. Pero de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia, por lo menos tenés un don. Por lo menos hay uno. Esos dones son repartidos por el Espíritu el día de la salvación. El día de tu nacimiento espiritual, por un acto que nunca vas a poder explicar, el Espíritu pone en ti un don espiritual con el cual tienes que desarrollar la obra. De tal manera que Dios, al llamarte, de la misma manera te ha equipado con un don que tenés que descubrir y con talentos naturales que podés usar para poder servir al Señor. Dios llama a todos al servicio. Ahora, en ese llamado del servicio hay diferentes expresiones del llamado. Hay algunos a que Dios llama a que trabajen como laicos. ¿Qué es un laico? Es una persona que trabaja parte de su tiempo y sirve al Señor parte de ese tiempo. De hecho, en mi país, las mayorías de las asambleas fueron fundadas por laicos. También una gran parte por misioneros que tomaron corrientes y a través de la línea del ferrocarril que recorre todo el país fueron fundando iglesias. A otros Dios los llama en un trabajo bivocacional. Con su medicina, con su profesión, Dios los manda a países, por ejemplo, musulmanes que no podrían entrar nunca si no tienen una profesión. Y pueden desarrollar un ministerio mientras desarrollan la profesión y hacen una obra extraordinaria. Y a otros Dios llama a tiempo completo. A veces para ser pastores de una iglesia, a veces para ser abresurcos que fueron llevando la obra. Es decir, Dios nos llama a todos, no hay un solo llamado. Entonces sáquense la idea a esas jóvenes, si yo no voy tiempo completo, no puedo servir al Señor. No. Todos son llamados para servir al Señor. Y todos tenemos que responder el llamado. Ahora es muy importante que cuando uno entiende esto, no importa tanto nuestro pasado, nuestra historia, sino la sensibilidad que tengo para obedecer el llamado divino. Por ejemplo, cuando Pablo escribe, utiliza una frase muy particular, habiendo yo sido antes, ¿recuerdan? Blasfemo, injuriador. Yo siempre digo, ¿quién no tiene un habiendo yo sido antes? ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene una historia de la vida, una página del libro de nuestra vida que quisiera arrancarlo? ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no tiene una etapa de la vida que quisiéramos olvidar? ¿Quién no carga en la mochila de su vida fracasos que si volveríamos para atrás no lo repetiríamos? ¿Quién no lo es? Pero yo quiero decirles que cuando Pablo dice, habiendo yo sido antes blasfemo y injuriador, perseguidor,
Y termina diciendo, pero fui abrazado a la misericordia del Señor. Y por la gracia de Dios soy lo que soy. Nos muestra que Dios decide tomar vidas como las nuestras, aunque tenemos un habiendo yo sido antes. Y eso para Dios no es un problema. Hay una querida hermana de nuestra iglesia que yo siempre guardo su identidad, pero era una mujer de la vida. Pero una mujer que ejercía prostitución alta, con personas de dinero. Una de esas personas es el padre de su hija. Esa persona le había comprado una casa, pero ella vivía de esa manera. Odiaba lo que hacía, pero a la vez no lo podía dejar. Satanás la tenía entrampada. Un día una de las hermanas de nuestra iglesia la invita a una reunión de mujeres. Yo recuerdo cuando ella llegaba con su moto y entregó su vida al Señor. Cuando el Espíritu Santo empezó a trabajar en ella, ella dijo, nunca más. Se fue de la casa donde tenía, comenzó a alquilar y empezó a trabajar con sus manos para el sustento y para ayudar a su hija. Ella nos decía, a veces me quería morir. Tenía un revólver y jugaba a la ruleta rusa. ¿Saben lo que es la ruleta rusa? Un cargador con una bala. ¡Shhh! ¡Clic! Falló. A veces estaba acostada y mientras dormía aquel que había acostado conmigo, agarraba el arma para quitarme la vida porque era un infierno lo que vivía. Vean a esa mujer tomada por el Señor, transformada y con la dignidad que da Cristo, predicarle a chicas cuyas vidas llevan heridas de la vida, rescatarlas y llevarlas a los pies del Salvador. Todos tenemos un habiendo yo sido antes, pero esto no es un problema para Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, y esto es muy importante que lo veamos en esta tarde, en primer lugar, justifica y libera de culpa a sus siervos. Primera verdad del llamado. El Señor justifica y libera de culpa a sus siervos. Abran sus Biblias. Romanos capítulo 8, versículos 29 al 31. Vamos rápido para no pasarnos del tiempo. Dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquí el apóstol está diciendo a los romanos que el mismo que pensó en vos antes de los tiempos de los siglos, el mismo que pensó en tu vida cuando estabas en el vientre de tu madre, aquel que predestinó tu vida, es el mismo que te llamó y te está llamando en esta tarde. Es el mismo que te justifica para que puedas decir lo que dice el apóstol Pablo a los romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz por medio del Señor Jesucristo. Y es el mismo que te provee de todas las cosas para que puedas hacer la obra. Mira, hay un pasaje fantástico para defendernos de la acusación del enemigo. Hay dos figuras bíblicas que ustedes tienen que recordar siempre, que es lo que nos pasa cuando cometemos pecado y sentimos la acusación de Satanás. Él es el acusador de los santos, pero dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, ¿quién es? Jesucristo. Por ejemplo, uno va a Job capítulo 1 o a Zacarías capítulo 3. Son dos figuras, después léanlo. En ambas figuras hay un cuadro judicial. Satanás acusando a la integridad de Job. Satanás acusando al sacerdote Josué en Zacarías 3. En el primer caso decía, mira su fidelidad, toca su vida y toca sus bienes, su familia y vas a ver cómo reniega de Dios. En Zacarías 3, este sacerdote tiene vestiduras viles. ¿Y cómo está sirviendo al Señor? En ambos casos está Dios como juez. Y en ambos casos está Cristo como el abogado y defensor de los creyentes. Esa misma imagen aparece todos los días cuando somos acusados por el Señor. ¿Cómo manejamos por el diablo, perdón? ¿Cómo manejamos las acusaciones del diablo?
Porque a veces nosotros sabemos que Cristo nos perdonó, que la sangre de Cristo alcanzó para todas las cosas. Yo sé que Dios me perdonó, pero yo no me puedo perdonar. ¿Le pasó alguna vez? ¿Sabe cuántas veces escuché esto? Yo sé que Cristo me perdonó, pero pastor, yo no me puedo perdonar. Creo que el versículo clave es Colosenses capítulo 2. Acompáñenme, vamos a leerlo. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 16. Dice la palabra del Señor así: y vosotros estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, 1, os dio vida juntamente con Él. 2, perdonándonos todos los pecados. 3, aquí está el punto, respecto al enemigo. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, jerarquías diabólicas son estas. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando frente a ellos en la cruz. Todos saben lo que es el acta de decretos. Cuando un preso era condenado en el Imperio Romano, era puesto en una cárcel, se cerraba la puerta y se ponía un acta de decretos. ¿Qué era el acta de decretos? Gustavo Caramelino está preso porque robó, porque hizo esto, y esta es la condena que tiene, y se la clavaba. Cuando pasaban los 30 días o los 3 meses o el tiempo que sea y cumplía la condena, Gustavo Caramelino tenía que tomar el acta de decretos y llevarla a un lugar y le ponían un sello. ¿Saben cuál es el sello? Tetelestais. ¿Sabe qué es esa palabra en griego? Consumado es. ¿Sabe para qué se usaba? Para cancelar deudas impositivas. ¿Sabe qué quiere decir? La deuda está pagada. De tal manera que esa persona, si alguien le decía, usted, ¿por qué? Acá está, la deuda está pagada. Cristo toma y guía al apóstol en este concepto tan común y lo toma y dice, el acta de decretos que nos era contraria a todos nosotros, Gustavo, Miguel, Juan, José, Edgar, todos tenemos un acta de decretos y fueron puestas públicamente en la cruz. El sello de la sangre de Cristo dice, la deuda está saldada, y lo exhibió públicamente a principados y potestades, de tal manera que cuando vos no te podés perdonar, de tal manera cuando crees que no sos digno del llamado de Dios, vos podés tomar ese acta de decretos, exhibirla públicamente y decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El que llama completamente justifica a aquellos que han sido llamados, pero además el que llama nos valora a pesar de nuestro pasado. A veces el pasado nos hace pensar que son muy pocas las cosas que podemos hacer para Dios. Hay una frase que se utiliza en Amós y que luego se utiliza en Zacarías y dice, tú eres como un tizón arrebatado del infierno. Tú eres como un tizón arrebatado del fuego. Y habla de Israel como esta figura. Y toma que muchos de nosotros, en medio del fuego de nuestra indignidad y de nuestra condenación, Cristo nos sacó. Un autor dice, es como cuando una persona se pone a quemar papeles viejos. ¿Vieron? Los hombres acumulamos papeles y un día viene la esposa, da vuelta el cajón y dice, hacé algo con esto. O los quemás, o los tirás, o te saco a vos con el cajón y todo. Entonces ponemos un fuego y empezamos a tirar los papeles. Y tiramos uno, tiramos uno. Y de pronto nos dimos cuenta que entre los papeles tiramos un documento muy importante. ¿No es cierto? Y metemos rápido la mano en el fuego, lo sacamos y hacemos esto. Y todavía se puede leer, pero tiene los bordes chamuscados. Bueno, esta es la idea. Cristo ha metido la mano en el fuego de nuestros pecados y nuestra condenación. Nos ha sacado algunos chamuscados por el pasado de nuestra vida, pero el documento está válido y puede ser usado. No importa el pasado, Cristo ya ha solucionado completamente esto. Pero el que llama también nos elige y nos da nuevas oportunidades. Dice Efesios capítulo 1, versículo 4, según nos escogió
desde antes de la fundación del mundo, y Colosenses 2 nos habla de la misma visión. Esto de la elección es una elección con propósito. Siempre cuando uno habla de la elección hay un gran debate con el tema de la elección para salvación, pero nosotros tenemos claro que Dios quiere que todos seamos salvos. Y nosotros no sabemos por la presencia de Dios quiénes son aquellas personas que Dios sabe que han de recibir a Cristo. Y como no lo sabemos, le predicamos a todos y creemos en el amor de Dios para todas las personas. Pero en realidad la elección, el escogernos de parte de Dios, tiene que ver con el servicio, con el propósito. Cuando el apóstol Pablo es confrontado en aquel tiempo, Saulo de Tarso, por aquel varón piadoso Ananías, le dice estas palabras: Saulo, Dios te ha escogido para que prediques a los gentiles. El verbo escoger se traduce en el original separado de antemano. Lo que está queriendo decir aquí es que cuando a Dios nos llama, tiene un propósito determinado, en un lugar determinado, con dones determinados para llegar a las personas. Mi esposa es profesora de sordos e hipoacúsicos. Trabajó durante 10 años en la profesión. El último tiempo de su profesión era tomar chicos sordos y incorporarlos en un colegio público normal. En medio de todo ese trabajo se contactó con una organización que se llama Mies y que predica a los sordos como un pueblo no alcanzado. Usted tiene que ver lo que es la vida de los sordos. Ellos se cierran en una comunidad, es el mundo de los que no escuchan. Y cuando empezaron a predicarles y empezaron a trabajar en una escuela evangélica de sordos, la única que hay en la República Argentina que está en Santa Fe, la escuela se llama Nils Eber, de una fundación sueca, y uno ve cómo esos niños que no escuchan pueden llegar a entender dificultosamente para un sordo los conceptos abstractos. El sordo no escucha, entonces ¿cómo logra entender lo subjetivo? ¿Cómo materializa el amor, el perdón? ¿Entienden? Y poder hacer folletos y poder predicarle. Y yo digo, Dios permitió que ella pueda estudiar porque tenía un propósito determinado para llegar a ese pueblo no alcanzado. ¿Nunca has pensado que todas las cosas que te han pasado en la vida, Dios te está preparando para algo? ¿Nunca has pensado que las experiencias duras de tu vida, Dios las puede utilizar para ayudar a personas en la misma situación? ¿No has pensado que tus estudios, tus capacidades están en un proceso de capacitación porque Dios te ha escogido y te ha llamado para esto? El que va a tener un compromiso diferenciado entiende que el Dios que me llama es el Dios que me capacita, es el Dios que me da todos los recursos, es el Dios que tiene un plan completo y es el Dios que me llama en esta tarde. ¡Qué tragedia! Que en esta tarde Dios me llame y despliegue todo el papel celestial y eterno de su llamado y yo le diga, Dios, espera un poquito, y meto la mano en el bolsillo, saco un papelito todo abollado y le digo, yo tengo un plan mejor. Y vendo el llamado de Dios por un proyecto temporal que está para tirar al cesto de la basura. El que va a estar comprometido es una persona que es sensible al llamado de Dios. Y concluyo en esta tarde. Dijimos amor por las cosas de Dios, dijimos lealtad y sujeción a la autoridad espiritual, dijimos disposición al llamado divino y finalmente renuncia en pro del avance de la obra. Vuelvan a Hechos 16 y es el último versículo que leemos antes de terminar. El que va a tener un compromiso diferenciado aprende a renunciar. Hechos capítulo 16, versículo 1, dice, después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, estoy en el versículo 3, y quiso Pablo que fueses con él, y aquí está nuestra frase, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos. Ustedes saben que la costumbre de los hebreos era que un niño a los 8 años era circuncidado. Esto era parte de aquel pacto que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, ¿correcto? Ahora, esto era solo obligación en el caso de que el papá y la mamá eran judíos. Aquí dice que la mamá era judía y el padre no tenía obligación de circuncidarse.
El hombre ya era grande. Tito, por ejemplo, como tenía un ministerio para gentiles, no se circuncidó y fue parte del equipo de Pablo. Él se podría haber negado. ¿Cuál era el problema? Las colonias judías a las cuales ellos iban a predicar despreciaban a los gentiles. Por lo tanto, su mensaje no iba a ser escuchado sencillamente porque probablemente lo primero que le iban a preguntar: vos sos judío, sí, soy hijo de madre judía, ¿estás circuncidado? ¿Has cumplido la ley de Moisés? No hay nada que escucharte entonces. Entonces él renuncia a un derecho natural de no tener que ser circuncidado de grande por amor a la obra y al avance de la obra, renuncia a cosas que le son legítimas para que la obra ya vaya para adelante. Todo aquel que tiene un llamado diferenciado está dispuesto a pagar el precio de la renuncia para que la obra vaya para adelante. Miren, el apóstol Pablo escribe en Romanos 14, a mí el tiempo se me fue, pero allí en Romanos 14 dice: no seas de tropiezo para judíos ni para gentiles, no sea piedra de tropiezo para la obra de Dios, y habla de todo el tema de comer o no comer lo sacrificado a los ídolos, y el punto es no ser piedra de tropiezo para los hermanos. Miren, jóvenes, en nuestra vida tenemos que aprender que muchas cosas que nos son legítimas no nos convienen, no solamente porque no nos convienen para nuestra vida, sino pueden ser una piedra de tropiezo para otra persona. Un solo ejemplo, y concluyo. Estamos en un campamento en Buenos Aires muy grande, de la zona oeste, y era la noche de arte. ¿Qué es la noche de arte? Le dan a cada uno de los equipos que presenten algo que puede ser cristiano o no. Después está la noche de representación cristiana, pero eso es diferentes representaciones. Todo para ganar puntos para la competencia. Entonces algunos hacen una teatralización, otros hacen una mímica, otros vienen con instrumentos y tocan, y bueno, hay un jurado que da puntaje. Había un muchacho que salió de un barrio de altísima delincuencia en Buenos Aires. Por allí viene un informe en América, a ustedes que les llega. El lugar se llama Fuerte Apache. Es tan terrible ese lugar que la gente que vive se tiene que ir por la delincuencia y los delincuentes le toman los departamentos. Un departamento que puede llegar a costar, $10.000, lo venden por 1.000 o por 800 porque nadie quiere vivir en medio de la delincuencia. Es uno de los lugares más terribles de Buenos Aires. Y ese muchacho salió de allí. Dios lo rescató de la delincuencia, de las drogas, pero él participaba de una de estas murgas, vieron, que bailan, que hacen saltos, que pegan saltos así, y él cuando se convirtió a Cristo no quería saber más nada de todo eso. Y los muchachos le empezaron a decir: mirá, si a vos te ponen la música esta de las murgas y empezás a saltar, con el despliegue físico que tenía ese muchacho, era para ponerse de pie y aplaudirlo, porque era increíble lo que hacía. Pegaba saltos, con una mano daba vuelta así en el aire, era una cosa tremenda. Y el muchacho: no quiero. Y tanto le sintieron los compañeros que lo hizo. Miren, cuando hizo esa presentación se pusieron todos de pie y lo aplaudieron a rabiar. El jurado le dio todos los puntos y ganó. Pero él, lejos de estar contento, estaba sentado al costado con la cabeza agacha. Yo me acerqué a hablar con él. Le digo: ¿qué te pasa? Cuando empecé a escuchar de nuevo esa música y empecé a hacer esas cosas, me acordé de todo lo que hacíamos después del baile. Cómo nos drogábamos, nos alcoholizábamos, y me vinieron todos los recuerdos del infierno. No quiero hacer más esto. ¿Se dan cuenta?